del Señor no estaba impávido. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto creen de verdad? ¿Usted seguro que cree? ¿Seguro? Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. El título de esta enseñanza es Atrévete a creerle a Dios. Una de las cosas de las cuales estamos viviendo en este tiempo es que Dios está obrando en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los tiempos se han acortado. Cada vez hay más guerra y rumores de guerra. Cada vez hay más situaciones difíciles. Cada vez de repente la cosa se pone, como dice por ahí, más dura, más pelúa. No voy a decir color, no voy a decir que alguien se vaya a ofender, pero más oscura. El asunto está en que cada vez que pasan los días, las cosas se ponen más difíciles. Y los historia o las evidencias que vienen en el futuro, las cosas se van a poner peor. Así que en estos tiempos realmente es hasta difícil creer en Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Levante la mano porque la mía no lo veo. ¿Usted cree en Dios? ¿Seguro? Ok. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí le creen a Dios? Porque estas son dos cosas totalmente diferentes, aun cuando están ligadas una con la otra, o van enlazadas una con la otra. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo hablaba en el primer mensaje de esta serie, El poder de creer. Hablaba de que la mayoría de la gente cree en Dios. Cree que existe un Dios, un ser supremo, alguien más extraordinario y poderoso. De hecho, tanto es así que muchos científicos, no recuerdo ahorita el nombre de él, no lo tenía aquí en la agenda, pero me estoy acordando ahorita, que empezó y quería demostrar de que Dios no existía. Y comenzaron a hacer una estrategia, una prueba científica, de lo cual ellos querían colisionar dos átomos. Usted conoce esa historia, ¿verdad que sí? Y entre varios países europeos hicieron un túnel magnético para que dos átomos fueran a alta velocidad y pudieran colisionar uno con otro para así recrear en una menor escala y controlada el Big Bang. O sea, la explosión de la creación. Y gastaron miles de millones de euros. Y fueron cientos de científicos. Y fueron miles de ingenieros, de trabajadores, de gente de mano de obra, con toneladas de concretos, de acero, entre 2, 3 países, creo que era alrededor de ese asunto. Todo esto para tratar de recrear una colisión de átomos. Después que lo lograron e hicieron la recreación del Big Bang a menor escala y una escala controlada, le llamaron a eso, nótese, la partícula de Dios. ¿Ya va? ¿Qué? ¿What? Si ellos estaban trabajando para recrear y para decir, mira, así fue que funcionó el asunto. Así que, así funcionó, así que Dios no existe. Bueno, nosotros les vamos a demostrar científicamente que Dios no existe. Pero resulta que después que hicieron todo el trabajo, todo el esfuerzo, todos los años trabajando, le llamaron a eso la partícula de Dios. Porque este hombre, el director científico de este programa, dijo, es imposible
que el Big Bang haya funcionado o haya sido creado de la nada. Porque si nosotros con todas las mentes maestras del mundo, los mayores científicos del mundo, la mejor tecnología, la mayor plata que puede haber en el mundo, el mejor espacio, la mejor... O sea, es imposible que la creación que a partir del Big Bang se haya creado de la nada. Tuvo que haber una mente maestra. Y por eso a eso le llamaron la partícula de Dios. Así que, para la mayoría, aun cuando dicen ser ateos, creen en un Dios o creen en un ser supremo, creen en alguien mayor que ellos. Así que, creerle a Dios o creer en Dios, la mayoría de la gente cree en un Dios. Pero creerle a Dios es algo diferente. Porque, ¿qué significa creerle a Dios? Creerle a Dios es confiar en Él, en su palabra, en sus promesas. Es confiar plenamente en su carácter y en su autoridad. Es aceptar su palabra como verdad absoluta y actuando en consecuencia a ella. Incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, a diferencia de solo creer en su existencia, creer implica una obediencia y dependencia total y es actuar bajo su guía. Así que es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Escúcheme esto. Y por supuesto, esto es algo muy difícil para el ser humano. Porque humanamente hablando, es difícil creer en lo que no se puede ver, en lo que no se puede tocar, palpar, en lo que no tenemos a frente de nosotros. Es difícil, claro que sí. Y aun cuando hay muchísimas evidencias científicas, históricas, arqueológicas, geológicas, que comprueban la existencia de Dios, pero y aunque las evidencias son importantes, no vamos a hablar de ello, otro día hablaremos de ello, hay una mayor evidencia y es la que convence a cualquiera y es la evidencia personal. Te hago una pregunta. ¿Tú has tenido una evidencia personal de que hay un Dios? De repente Dios hizo un milagro en ti, de repente una sanidad, una liberación, una restauración, un milagro financiero, de repente una palabra, de repente un sentir, de repente una emoción, de repente no un frío, un calor, un corrientazo, un aguacero, qué sé yo. Cualquier cosa de evidencia que tú dices, no, realmente hay un Dios. Realmente hay un Dios. Y escúchame, de hecho, le voy a decir algo. Y discúlpeme que le mate su vaca sagrada el día de hoy. Pero la verdad es que nadie se convierte si no tiene una evidencia personal de la existencia y de la manifestación del Señor. Nadie se convierte. De hecho, para algunos, como por ejemplo nuestros hijos, o yo, que fuimos criados en un hogar cristiano y que desde pequeñito era normal, costumbre y común ir a la iglesia todos los domingos y a veces en la semana. De hecho, en el tiempo de mi madre a veces iba a la iglesia todos los días. Todas las noches había servicio. Culto de oración, culto de damas, culto de jóvenes, culto de viejas, culto de mujeres, culto de solteras, culto de casadas, culto de cualquier culto había, pero todos los días estaban en la iglesia. Así que para nosotros era algo normal y común, ya era cotidiano en nuestras vidas. Entonces, sobre todo para nosotros, lo que hemos sido criados en el Evangelio, a veces se nos hace un poco diferente el aceptar o el conocer a Dios. Porque la mayoría de la gente
gente que viene a Dios viene porque, bueno, vivió su vida sin vergüenza, eran unos desgraciados toditos, eran unos malandros, de qué sé yo, y de repente un impacto, una cosa, ¡pum! Y se convirtió al Señor. Sí, mucha gente es así. Pero nosotros que hemos sido formados en el Evangelio, criados en el Evangelio, con principios divinos, a veces se nos hace cotidiano eso. De hecho, yo recuerdo en una oportunidad, estaba el apóstol Gustavo Páez, pastor de Colombia. Estaba ministrando a la iglesia allá en Cumaná, estaba yo todavía allá en Cumaná, y yo estaba apoyándole en la administración. No, los líderes principales estábamos allá apoyando. Y agarra aquí, y vete para acá, y tú no sé cómo más, y tráeme aquel que está allá, y no sé qué más, cosas, y uno estaba, tú sabes qué. Y de repente yo estoy en eso, y agarra y ve una niñita que tenía una pierna más corta que otra. Y él trae y dice, trae esa niña tiene problemas con las piernas, ¿verdad que se trae para acá? Ponle que una silla aquí. Y el tipo tiene la osadía de decir, están grabando la cámara, están bajando la televisión, yo quiero que me graben este asunto aquí. Y uno puede dar broma, y uno está ahí esperando, y viendo la broma, y de repente, Señor, tú eres el Dios de milagro. Y unas palabras, no me acuerdo cuál era, pero Dios de milagro, tú puedes hacer la obra en esta niña, en esta criatura. Hermano, eso hay evidencia, hay videos de eso. Yo estaba ahí, man. O sea, nadie me lo contó. Yo lo vi ahí, VIP, la pastora se acuerda de eso. Porque yo estaba apoyando ahí con la niña, trayendo la niña y la cosa y la broma. Buscando la silla. Y yo vi cuando la pierna empezó a alargarse. Y esa emoción cuando empiezo a ver, ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo? En medio de esa emoción viendo cómo esa pierna se alargaba, me decía, ¿por qué te asombras? Si tú fuiste criado viendo estas cosas, tú fuiste formado viendo estas cosas, ¡hey! Yo te quiero usar así de esta manera. ¡Wow! Y por eso hemos visto cómo Dios ha hecho milagros extraordinarios. Pero te tengo buena noticia. Y no lo voy a decir como lo dicen algunos aquellos, ustedes que están bajo mi cobertura y tal, y qué sé yo, ustedes que me diezman y me ofrendan y me dan la primicia, ustedes que me honran con su final. No tiene nada que ver con eso. Pero sí es verdad que la unción que yo honro es la unción que me bendice. Y eso no lo digo yo, eso lo han dicho un pocotón de gente, pero me gustó. Porque es verdad. Cuando en mis genes, o de mis genes, o de mis padres espirituales, o mi descendencia espiritual, o de mi descendencia de repente natural, hay gente usada por Dios, lo más lógico, lo más normal es que Dios nos siga usando a nosotros. Y eso es bíblico, donde en muchas ocasiones Dios le dice, te bendeciré a ti y a tu generación. No, sobre ti entra la unción y sobre tu generación. No, el sacerdocio viene sobre ti, pero viene sobre tu generación también. Así que usted es parte de esa generación y usted es parte de ser usado con la gloria y el favor y la bendición del Señor. ¡Solo! ¡Ja! Si usted le cree a Dios. ¿Aló? Por eso Dios me dio, no. Antes de hablar de fe, yo quiero que hables primero del poder de creer. Porque nosotros todavía estamos aprendiendo, pero Dios sí se la sabe toda. Así que el Señor me confrontó y me dijo, ¿por qué te asombra? Si tú desde pequeño empecé, de hecho en estos días estaba hablando con una hermana que yo estaba ahí cuidando a mi madre allá en Maracay y ella llegó a apoyar a una hermana de la iglesia donde se congrega mi mamá. Y a pesar de que la había visto 1 o 2 veces, saludaba, mucho gusto y tal, hola hermana, y empezamos a conversar allí. Y ella me comenta y me dice, pastor, en las pocas palabras que hemos hablado, usted me ha dejado tremenda enseñanza. Y mire, y yo no sé qué me dice, ¿yo qué pasó? Pero mire cómo se me eriza la piel. Pastor, hoy yo reconozco que el Señor le usa. Porque en esta breve conversación que hemos tenido, usted me ha dado tremenda enseñanza, tremendo impacto en mi vida. Y yo le decía después que se fue, entonces me dijo, bueno, Señor, gracias porque tú me sigues usando. Para alguien, yo estoy diciendo, mi mamá la última vez que fui me decía, mire, mi amor, conocí a yo no sé quién, no sé fulano de este, y el otro que no sé qué broma. De hecho,
No lo vayan a decir mucho por ahí. Pero del pocotón de gente que ha estado allí, escúcheme, se han muerto 8. Cercanos mismo, se murió la de al lado, se murió el de otro lado, se murió el del frente. Y a todos Dios nos ha dado la oportunidad para hablarle del Señor. De hecho, hubo un caso emocionante de la pastora. Ese día se quedó ella. Y una mujer empezó a gritar en la madrugada y no sé qué broma. La enfermera no llegaba, estaban descansando por allá. Y quien se acercó fue la pastora y oró por ella y le hizo la oración de fe y le dijo: tú necesitas buscar al Señor. Y ella agarra y se confiesa y dice: no, yo era cristiana, estoy apartada. Aló. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Una semana más o menos? Sí, como 7, 8 días, ¿verdad? O más. Más, como 10 días. Como 10, 12 días por ahí. Esa mujer murió. Esa mujer partió con el Señor. Y por eso mi mamá me decía: no. Es que definitivamente yo estoy aquí más bien, más que por enfermedad, por un propósito del Señor. Porque cómo el Señor nos ha usado para bendecir a la gente. Para ser instrumento de salvación. Para ser instrumento. De hecho, mira, antes la última vez que fui, me llamó: mira, ¿qué pasó? Escuché que José, el que está frente a tu mamá, se murió. Oye, sí. Y la otra me: ¿qué? No me digas. Dios está haciendo grandes cosas. Ey, no importa el lugar donde estemos, de repente el lugar que tú te encuentras ahora, tú dices: bueno, ¿qué hago yo aquí? Ey, pregúntale al Señor: Señor, ¿para qué me tienes aquí? ¿Qué es lo que necesito qué es lo que necesitas tú que yo haga? Dime, ¿qué quieres que tú hagas? Dime, ¿cuál es el propósito? ¡Aló! Y en lo último, hace 3 días atrás, llego yo, mi hermano está saludando a esa familia, al que está enfermo y a la esposa. No, sí, yo voy, mañana vamos a cuadrar, que no sé cómo está. Cuando él se va, yo le hablo a él y le dice: mira, tú sabes que Dios te tiene vivo solo por milagro, ¿verdad que sí? Entonces es necesario que tú entregues tu vida al Señor, que haga las cosas, la manera de Dios. Bueno, sí, es verdad, que no sé qué más. Eso fue en la tarde, 4 de la tarde que yo llegué. Y empecé a hablarle del Señor y empecé a orar por él. Y partió con el Señor a las 11 de la noche. ¿Me está escuchando? Y aun cuando por supuesto no me alegra su partida, me alegra que Dios nos dio la oportunidad de ser instrumento de salvación. ¿Está aquí conmigo? Porque yo le decía después a ella, estaba llorando, yo la abracé, oré por ella, le dije: hey, recuerda que Él está en las manos del Señor y el Señor tiene el control. Yo le decía a ella: hey, lo importante o lo relevante, mejor dicho, no es morir, no es partir de esta tierra. Lo importante es para dónde nos vamos. ¿Aló? Así que Dios está haciendo cosas. A pesar de medio de las adversidades, las dificultades, las situaciones difíciles, diga conmigo: Dios está haciendo cosas extraordinarias. Así que la evidencia personal, esa sí es verdad que, mira, así no haya arqueológica, histórica, científica, biológica, geológica, así no haya nada. Con yo estar convencido de que hay un Dios todopoderoso que me ama y yo le creo a Él lo que Él ha dicho en su palabra, eso es más que suficiente. No hay mayor evidencia que la personal. Así que yo le oro al Señor y le pido: Padre, si hay alguno que está aquí o alguno que me ve por las redes sociales que no ha tenido una evidencia personal contigo, que la tenga ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque escúchame, no hay nada que nos pueda convencer mejor que una vivencia personal.
Porque uno escucha los testimonios, por ejemplo, usted está escuchando los testimonios que yo estoy diciendo ahorita y usted dice, wow, qué tremendo, cómo Dios usó a los pastores, cómo lo ha usado, qué tremendo, qué bueno. Pero cuando usted tiene su propia evidencia, me dice, no, a mí nadie me haga embuste, porque yo sé quién es Dios. Yo sé cómo actúa Dios. Yo sé cómo Dios se manifiesta. Yo sé lo que Dios puede hacer. Porque hay evidencia. Mira, y la Biblia está lleno de hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios. Tengo un pocotón, pero te voy a decir de repente como 3, nada más, o 4, no sé. Que ganaron grandes batallas, que como dice Hebreo, taparon bocas de leones, recibieron sanidades, liberaciones, milagros extraordinarios, victorias en batalla. Y bueno, te voy a dar algunos ejemplos de ellos. El primero que tengo aquí, Job. Hemos hablado y hablado y hablado y hablado y hablado. Pero es que después, apartando a Jesús, todo lo que sufrió y todo lo que padeció, no hay una persona que haya sufrido tanto como Job. Así que es una evidencia o una referencia de la vivencia de la manifestación de Dios. Job 42:5 dice así. Te lo leo en esta versión. Hasta ahora solo había oído de ti. O sea, hasta ahora yo creía que tú existes. O sea, que tú eres real. Yo creo en un Dios. No le he creído a él porque no lo conozco, pero yo creo que hay un Dios. Entonces dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y aun cuando Job nos explica perfectamente de esta forma, muchos conocemos la historia de Job. Él era un hombre temeroso de Dios, el cual le ofrecía holocausto o ofrenda a Dios todos los días por él, por su familia, por sus hijos, todo aquello. Él sabía que existía un Dios. Actuaba, pero actuaba solo por el conocimiento, porque había escuchado de que existía un Dios, o simplemente por temor, porque bueno, porque hay un Dios, voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, porque no quiero que me pase nada malo. Sin embargo, la Biblia nos dice, aparte de eso, que él era un hombre justo, temeroso del Señor y apartado del mal. Así que yo pienso que era un tipo así medio cuadrangular. Así como usted, como yo. ¡Aló! Y fue hasta después de su experiencia y sufrimiento que no solo creyó en el Señor, sino que le creyó a Él. Las palabras de Job que dicen, pero ahora mis ojos te ven, por supuesto que no fue una palabra declarada que no vio a Dios cara a cara. Ah, mira, te vi ahí, mira, no. Por supuesto que no. Sino al ver el poder manifestarse en su vida de parte del Señor. Cuando empezó a ver los milagros, cuando empezó a ver la restauración, cuando empezó a ver la sanidad, cuando empezó a ver la prosperidad y la abundancia, cuando empezó a ver que ahora tenía más hijos y más hijas y más plata y más dinero y más salud, entonces dice, no, definitivamente hay un Dios. ¿Aló? Job no veía al Señor físicamente, pero lo estaba viendo con sus ojos espirituales. Estaba viendo la manifestación. Ahora ya no hacía el holocausto o le daba la ofrenda a Dios por conocimiento, porque bueno, yo escuché que Dios existe un Dios, o por temor para que no me haya pasado. No. Ahora lo hago porque yo estoy seguro que hay un Dios todopoderoso que me ama y que quiere lo mejor para mi vida. Por eso usted y yo somos fieles en los diezmos, en la ofrenda y en la primicia. Amén. Porque lo hacemos ya no por temor, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos porque hay una ley, no lo hacemos, lo hacemos por amor. Así como servimos a Dios por amor. No es por plata, no es por beneficio. Aun cuando la plata y los beneficios pueden venir, como dicen por ahí, detrás de las ambulancias,
porque es parte del combo de las bendiciones que Dios nos da. Pero no lo hacemos por eso. Conversaba con esta hermana que le estaba comentando allá en Maracay. Y de las cositas que hablamos de la misma situación, ¿no? Estamos viendo el país, economía, la cosa, la broma. Y de hecho ella me dice, no, pastor, yo no había podido venir a visitar a su mamá porque no tenía para el pasaje. Yo le comenté, bueno, hermana, pero cuando sea así, avísenos y ahí vemos cómo lo apoyamos. Y ahí vemos, y eso es una broma que nos apoya a nosotros, nos ayuda. Oye, un día por lo menos que uno no esté ya pegado, sino que esté haciendo otras cosas, oye, uno le puede ayudar. Y entonces, bueno, de hecho hemos estado en comunicación y hemos estado apoyando allí y todo aquello. Bueno, gloria a Dios. El asunto está que cuando estamos hablando sobre eso, yo le hago el comentario. Y le digo, mira, hermana, y hay mucha gente que se ha ido solamente por el dinero. No por un propósito, no por un llamado de Dios, sino simplemente por buscar un poquito más de economía, estar un poquito más estable. Y están dispuestos a destruir su vida, su familia, su matrimonio, destruir todo. Por tratar de tener un poquito más de plata, un poquito más de comodidad. Y yo agarro y le comento y le digo, mira, ¿sabía usted que, por ejemplo, en mi caso me han ofrecido 5 veces, no para ir a trabajar, para ir a echar pico y pala, para ir a pastorear? 5 veces fuera del país. Y en todas las ocasiones le he dicho, bueno, hermano, cuando Dios me mande tendré que obedecer porque no tengo opción. Porque Él es el jefe, Él es el que manda. Pero mientras que Dios no me mande, yo seguiré estando en el lugar donde Dios nos sembró. Y ella se me quedó y me dice, ¿en serio, pastor? Sí. Si hubiese sido para otro pastor, hace rato se hubiese ido. Yo le digo, sí. Inclusive uno, tratándome de convencer, me dijo, solo con mi diezmo, ese era en Panamá, solo con mi diezmo vas a estar súper bien. Y yo le puse la mano en el hombro y le dije, bueno, que Dios toque tu corazón y empiece a diezmar desde ahorita que estoy aquí en Venezuela, para ver si me emociona. Ay, Dios mío. En estos días estuve hablando con el pastor José Lugo, algunos lo conocen, amigo, y de tantos milagros y bendiciones que me estaba comentando, me dijo, hace varios años, él ya tiene ya como 7 años, más o menos fuera, 8, por ahí creo que está la cosa. Me dijo, hace 7, 8 años, no me acuerdo, Dios te usó como profeta para hablar a mi vida. Y yo le dije, ¿y eso? Entonces, ¿te acuerdas aquella vez que tú me llamaste y me dijiste, mira, Dios me dijo que te dijera que empieces a sacar pasaporte porque tú vas para afuera? ¿Y te acuerdas lo que yo te dije? Yo, claro que me acuerdo, con eso. Tú te reíste, te burlaste, te dices, no, Levi, tú estás equivocado, no, tú eres loco, ¿cómo yo me estoy yendo para allá? No, olvídalo, no. Vaya, para sacarlo, chico. Eso fue como a mitad de año. En diciembre, hablamos, me llamó, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Oye, no, estoy pensando que, mira, de repente, posiblemente ahorita en enero, febrero, a lo mejor vaya por Valencia. Caramba, bueno, aquí te esperamos. No, sí, porque me invitaron a predicar ya en San Cristóbal. Entonces, bueno, voy hasta Valencia, está en Barcelona, voy hasta Valencia, San Cristóbal, entonces de repente pasa un día, no sé si de ida o de regreso, de repente voy a estar 1 o 2 días ahí contigo, y bueno, perfecto, está bien. Y le dije, mira, ¿ya para sacarte el pasaporte? No, pero ¿para qué? Yo voy a San Cristóbal. Chamo, saca el pasaporte, viejo. No, Levi, pero esta broma está profetizando con locuras para mí, que tú eres loco, ¿qué te pasa? Que no. A la final no me paró. Pero está bien. Vino, fue, tal. Cuando llegó a San Cristóbal, me llama de San Cristóbal, me dice, oye, Levi, ya me estoy empezando a asustar un poquito. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que el pastor de aquí de San Cristóbal me dijo, oye, ¿sabes que estaba aquí un pastor amigo que te escuchó predicando? No sé qué broma, él quiere que vayas a predicar a Cúcuta. Eso ya es Colombia, frontera, pero Colombia. Así que bueno, voy a ir para Colombia. Y yo le digo, ya sácate el pasaporte. No, pero eso ahí hay frontera, eso no necesito pasaporte. Yo, chamo, montes en eso, viejo, montes en eso. Fue a Cúcuta a predicar.
Cuando estaba allá, predicó en Cúcuta, el pastor le dijo, no, hermano, usted tiene que ir a predicar a mi pastor en Bogotá. Cuando le dieron así, le empezaron a temblar las canillas. Y me llama y me dice, ministro, ahora sí estoy asustado. ¿Qué pasó? No, resulta que este hombre me dijo que no me fuera, que vaya a predicar allá donde es su pastor, en Bogotá. Ah, ¿y el pasaporte qué tal? No, se acaba. No, pero voy a ver cómo hago, cómo cuadro. Bueno, de todas maneras, como de todas maneras, no hay problema. Yo puedo ir a Bogotá y regresar sin pasaporte. Ay, papá. Para resumirle la historia, fue y predicó en Bogotá. Dios lo usó de una manera extraordinaria, milagros extraordinarios, cosas que Dios hizo poderosas. Terminó el servicio el domingo. Fueron a almorzar con el pastor. Cuando están terminando y despidiéndose, la ofrenda, la cosa, la broma, le dice, hermano, ¿usted será que puede venir mañana lunes a hablar conmigo en la oficina o el martes, algo así? Necesito hablar con usted. Bueno, pero dice, ¿pero por qué no hablamos ahora? ¿Por cuándo usted regresa para Venezuela? Bueno, yo estaba pensando en regresarme hoy mismo. No. Quédese porque necesito hablar con usted. Me volvió a llamar. Chavo, no sé qué está haciendo el señor. Yo le dije, cabezón, yo no tenía que sacar el pasaporte. No, sí, pero... Fue a hablar con el pastor. Se reunieron, desayunaron juntos, todo aquello. Y mire, pastor, yo le voy a decir algo. Y de repente usted va a creer que yo estoy medio loco. O no sé qué le pasa. Pero déjeme decirle algo. Cuando usted empezó a predicar, el Señor me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que te iba a traer a alguien para que enviara allá a Chenchiquirá para la obra? Sí, a ese es que vas a enviar. Y él le dice, pero Señor, yo a este tipo no lo conozco. O sea, está llegando a Venezuela, yo no sé quién es. A él es que vas a enviar. Habla con él. Y para concluir esta historia, ella tiene 7, 8 años pastoreando en Chiquinquirá, Colombia. Después que eso, él me recuerda estas cosas. Y yo me reí y me dice, bueno, ahora yo seré profeta sobre tu vida. Ve arreglando las cosas, porque en breve vas a venir a predicar para acá, para Colombia. Y yo le echo broma y le dice, ¿me vas a hacer una gira? Me dice, no es una gira. Es que tú vas a pasar por aquí porque tú vas a ir a visitar a tu hijo allá en Paraguay. Y yo dije, ¿what? Tú profetizaste sobre mi vida hace como 7, 8 años atrás y yo no te creí. Y Dios cumplió esa profecía. Yo hoy te estoy profetizando. Ahora yo soy profeta sobre ti. Me quedé callado y le dije, bueno, Señor, tú tienes el control. Escúcheme esto. Dios nos quiere usar poderosamente. Pero para eso tenemos que creerle a Él. ¿Está aquí conmigo? Job no veía al Señor físicamente, pero lo estaba viendo con sus ojos espirituales. Ya no daba el holocausto, la ofrenda por temor o solamente por conocimiento, lo hacía por amor. Se atrevió a creerle a Dios y todas las cosas le fueron restauradas. ¿Usted necesita que Dios restaure algo en su vida? ¿En su familia, en su matrimonio, en su economía? ¿Usted necesita algo así? Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Señor, yo decido creerte a ti. El segundo ejemplo que tengo, Gedeón. Vaya conmigo, por favor, Jueces capítulo 7, versículo 7. Jueces 7:7. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 pelagatos, hombres, rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Mira, Gedeón fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios que teniendo un ejército de 32,000 fue reducido a 300, con el cual iba a pelear contra un ejército de miles de personas. Sin embargo,
Gedeón, sin preguntar, obedeció y se atrevió a creerle a Dios, obteniendo una gran victoria. Es más, ni siquiera fue necesario pelear, ya que Dios mismo peleó por él. Él tenía 32,000 y el otro ejército, no recuerdo ahorita la cifra, pero creo que era alrededor de 50 o 60,000, o sea, casi lo duplicaba. Y el Señor, cuando vio que tenía la mitad del ejército que tenía el enemigo, le dijo: es mucha gente, chamo. Mejor reduce un poquito. Mira, pregunta, mira, los que tengan temor, quieren regresarse para su casa, porque están de luna de miel, o porque quieren hacer un tal, o lo que sea, váyanse para su casa. Se fueron, escúchame, 22,000 y quedaron 10,000. 10,000 a 60,000. Y todavía el Señor le dice: no, todavía hay mucha gente. Casi le habló como medio cubano. O mucha gente. O dominicano, vaya. No, mucha gente todavía. Vaya, mándalo a beber agua. Y observa cómo beben agua. Si hay uno que pega la boca, la cara del río, a eso los manda para su casa. Pero los que agarren agua con la mano y hacen así, a eso lo vas a dejar. Y fueron 300 nada más que bebieron con la mano. Y le dijo: bueno, ahora yo creo que sí. Yo creo que 300 pueden por 60,000. Aló. Diga conmigo, una locura, dile. Dígale otra vez, dile, una locura. Pero Dios le dio la victoria. Porque no se trata de nuestras habilidades, destrezas o capacidades, de nuestra plata, de nuestro contacto. No. Se trata de la gracia del Señor, de la unción del Señor sobre nuestras vidas. De eso se trata. Aló. Mira, sea cual sea el problema, Dios es más grande que ese problema. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es creerle al Señor y confiar en que Él actuará conforme a su propósito. Pero eso sí, tenemos que obedecerle cuando Él nos diga que hagamos algo. Porque ahí es donde está el detalle. Por ejemplo, si tú estuvieras en el caso de Gedeón, ¿qué hubieses hecho? Lo primero que hacemos, yo particularmente, lo primero que hubiese hecho es quejarme: Señor, ahora estamos fregados. Ellos tienen el doble del ejército que tenemos nosotros. Y el Señor me dice: no, pero tiene mucha gente todavía, tienen que quitarle. Después quedamos a un sexto. O sea, ellos tenían 6 veces más grande el ejército que lo que teníamos nosotros. Uno siendo Gedeón. Señor, ahora hay menos gente, ahora menos que va a hacer la batalla. No, chamo, todavía tiene mucha gente. ¿Aló? Seguro que usted yo le hemos dicho: Señor, esto es una locura. ¿Cómo voy a pelear con un ejército tan grande solo con 300? Mira, hay algo extraordinario con 300, man. No, de verdad. Porque fueron los 300 valientes de Gedeón, pero ¿se acuerdan los 300 valientes de David? Hay algo en los 300. Por supuesto, usted y yo hubiésemos dudado y quizás nunca hubiera bajado a la batalla, nunca hubiésemos ido a pelear, porque le dije: bueno, yo estaba asustado para ir a pelear con la mitad del ejército que tenía el enemigo. Ahora con esto reducido casi al 1% menos, que menos voy. Aló. De hecho, saque cuenta, usted que es matemático o matemática, si aquello eran como 60,000 y esto eran 300, ¿cuánto es ese porcentaje? Ni siquiera el 1%, el 0.5%. Wow. Mira, pero cuando usted y yo le creemos a Dios, escúcheme,
Esto es una perlita de sabiduría, no te lo pierdas. Dios actúa según lo que creemos. Y aun cuando a veces no haya una respuesta a nuestra oración, nunca dejemos de creer. Porque sí, a nosotros también nos ha pasado que hemos orado por algo y no sucede nada. Y no pasa nada. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, nunca dejes de creer, dile. Te lo repito. Preste atención. Las oraciones son contestadas conforme creamos a Dios, a lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Se acuerdan lo que dicen Marcos 9:23? Mismo Jesús dice, yo os digo que para el que cree, todo le es posible. O sea, según lo que tú creas, así actuará el Señor. Aló. ¿Sabe cuál es el problema? Que no creemos. Wow, Señor. Y por eso yo quería hablar de fe. El Señor me dice, no, es que yo te voy a enseñar algo nuevo a ti y a la iglesia y al pueblo. Que aun cuando el creer y la fe están enlazados, uno tiene que ver con la otra. No todo el mundo que cree tiene fe, pero todo el mundo que tiene fe sí cree. Entonces necesito que hables primero de creer, de lo que significa eso, de lo que la evidencia, lo que lo palpable, lo real, lo verdadero, para que después hables de fe. ¡Wow! Porque nadie tiene fe si primero no cree. Pero aún hay gente que cree, pero no tiene fe. Y no se preocupe que lo de la fe le va a explotar las cotufas en la cabeza también. Escúchame esto, no te lo pierdas. Te lo digo de nuevo. Nuestras respuestas vendrán conforme a lo que creemos. Conforme a lo que creemos que Dios puede hacer. ¿Está aquí conmigo? Tercera evidencia. 2 ciegos. Los 2 ciegos. No sabemos quiénes son. No conocemos su nombre. La Biblia no lo menciona. No, pero habían 2 tipos que estaban ciegos. Listo. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Mateo 9, 27 al 30. Y me llamó la atención esto, porque siempre a veces decimos de personas relevantes, bueno, conocido, bueno, mira, Gedeón, conocido, bueno, qué sé yo, cualquier otra persona conocido, pero estos 2 tipos que no sabemos cómo se llaman los tipos, ellos también le creyeron a Dios. Así que aquí lo importante no es el nombre, y por eso me gustó mucho este ejemplo. Aquí lo importante no es cómo se llama. Aquí lo importante es que si le creyó o no. ¿Está aquí conmigo? Mateo 9, 27 a 30 dice: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos. ¿Cómo se llamaban? No tengo idea. Vamos a ponerle que se llamaba Carlos y Ega. Vamos a ponerle 2 nombres. Pues. Ahí. Orlando también le podemos poner. No sé. Bueno, estos 2 tipos gritaban: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de nosotros! Y los abusadorcitos estos entraron a la casa donde se hospedaba Jesús. O sea, desesperados para algo. Y les preguntó:
donde Jesús y le preguntó, ¿creen que puedo darle la vista? Jesús le hace una pregunta. Ellos respondieron, sí, Señor, creemos, lo creemos. Entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a lo que creen. Aló. Hay una versión que dice debido a su fe, sí, pero el texto original dice debido a lo que creyeron o a lo que creen, así se hará. ¡Wow! Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. ¿Cómo se llaman los tipos? Orlando y Ega. ¿Cómo se llama? No tengo idea, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama, pero los tipos recibieron el milagro. ¿Aló? ¿Sabes por qué recibieron el milagro? Porque creyeron que Jesús podía hacer algo. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo, iglesia? No te pierdas esto, que se pone mejor. Jesús no contestó con prontitud a la súplica de los ciegos. Los ciegos pegaban gritos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque dice el texto que leímos que Jesús venía saliendo de la casa de la niña, que ya había hecho el milagro allá, y estos ciegos empezaron a pegar gritos, ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ayúdame! ¿Aló? Y dice la escritura que entraron en la casa donde estaba Jesús, donde se hospedaba. Yo no sé si Jesús fue a tomar café, yo no sé si Jesús de repente fue a almorzar en ese momento. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Yo no sé qué pasó. El asunto está en que Jesús iba para su casa o la casa donde se estaba hospedando y hasta allá fueron a parar los ciegos pegando gritos, diciendo, Hijo de David, ayúdame. Y Jesús, escúchame, lo confrontan con una pregunta. ¿Cree que puedo darle la vista? Y la respuesta de ellos, por supuesto que sí. Entonces, conforme a lo que creen, será hecho. Ojalá que se les revele el día de hoy. Él esperó a ver si en verdad creían en Él. Jesús esperó a ver si en realidad esa gente creía que Él podía hacer el milagro. Mira, porque le voy a decir algo aun cuando le parezca difícil de creer, pero es así. No todo el que dice necesitar ayuda cree que Dios puede ayudarlo. ¿Me está escuchando? Porque como le dije, muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Jesús quizá esperó y cuestionó a aquellos hombres para enfatizar y estimular su creencia. Mira, le voy a decir algo. Yo no tengo problema y de hecho yo soy de los que creo que usted y yo tenemos que estar evangelizando y hablándole a la gente de Cristo todo el tiempo, full time. ¿Cuántos lo creen de verdad? Siempre. Pero usted y yo, oído, que esto es delicado, no podemos andar diciendo, oye, ¿dónde habrá un demonio por ahí para echarlo fuera? ¿Dónde? ¿Quién estará por ahí enfermo para ver si oro por ellos? No. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos esperar a ver si la gente cree que Dios puede hacer el milagro en ellos o no. Y no estoy hablando que podamos ayudar, apoyar o socorrer a alguien. No. Esa es otra cosa. Estoy hablando que habla gente así. Jesús esperó que llegaran a Él, que metieron hasta su casa donde estaba Jesús, que se iba a tomar café. Bueno, no sé qué iba a hacer Jesús, pero Jesús a su casa, a donde se estaba hospedando. Y hasta allá fueron a parar los tipos. ¿Cómo era que se llamaban?
Carlos y Miguel. Ah, ok, Carlos y Miguel se llamaban los tipos. Entonces, el asunto está que ellos llegaron allá donde estaba Jesús. Y Jesús, lo único que le hace es echarle una pregunta. ¿Usted cree que yo le puedo dar la vista? Claro, Señor, sí creemos. Entonces, conforme a lo que creen, así será. ¿Cuánto creen? No, levante su mano porque la mía no lo veo. ¿Cuánto creen que Dios puede hacer milagros en este tiempo? Mira, hermano, por eso Dios me dijo, no, habla primero de creer y después habla de fe. Jesús lo que estaba buscando era estimular, corroborar y afirmar si la gente creía o no. Note que la Biblia dice que los dos ciegos, que ¿cómo era que se llamaban los dos ciegos? Edgar y Orlando, ok. Edgar y Orlando vinieron primeramente a Jesús. Jesús no fue a buscarlos, chamo. Hey, ¿usted quieren recibir la vista? No, eso no fue así. Ellos tuvieron que dar pasos de fe, clamar a Jesús y decirle, necesito que hagas un milagro en mí. Yo creo que lo puedes hacer. Ellos vinieron a Jesús para pedir sanidad a la vista. Mire, y yo he visto gente por ahí que publica, bueno, aquellos pastores o aquella gente que yo lo uso, ¿por qué no van a los hospitales a orar por la gente? Yo he ido al hospital a orar por la gente. ¿Y sabe qué ha pasado la mayoría de las veces? No sucede nada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos los que vamos a decirle, mire, usted quiere recibir sanidad, y la gente a veces dice, no, tranquilo. Mira, nos pasó en estos días, estamos evangelizando la otra vez. Aquí cerca de esta calle bajando. Y había un señor que venía caminando, no tan viejo, no anciano, tipo yo calculo 50 o 60 años, no sé, no, como 60, vamos. Y venía caminando aquí, ¿qué? Le digo, hola, buenas tardes, no sé cómo, no, era la mañana, buenos días, que no sé cómo más. Entonces, bueno, le gustaría que oramos por la paz de su hogar, para que Dios haga un milagro en su vida, para que... No. ¿No le gustaría que Dios que oráramos por usted, para que Dios le sane? No, bueno, está bien, dale. Hay gente así. Hay gente así. Y por eso no reciben nada. Pero cuando la gente viene a Dios, cuando la gente viene a la iglesia, cuando la gente viene a congregarse, cuando la gente dice, oye, yo necesito que Dios haga algo, estoy desesperado, yo estoy clamando y yo creo que Dios puede hacer algo, entonces que Dios actúa. Amén. ¡Aló! Como dicen por ahí, no, el que está enfermo busca sanarse. Y no dice, no, yo me quedé aquí a ver si algún día viene un doctor o alguien me trae una medicina para ver si me sano. No, la gente hace algo. Mira, y lo sorprendente de esto, usted y yo sí lo hacemos porque Jesús es otra cosa. Jesús está en otro level, ¿no? Otro nivel. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer también. Decirle, es tiempo de arrepentirse. Como le contaba la experiencia que tuvo la pastora y que tuve yo allá en Maracay, en el hospital. Hablamos de estas cosas. Y yo le dije, Dios puede sanarlo, Dios puede restaurarlo. Lamentablemente, bueno, los dos partieron con el Señor, pero el asunto es que Dios nos usó, lo principal era para que sus vidas se salven. Porque ¿de qué te vale ser la persona más sana del infierno? ¿Aló? Entonces es preferible que te enfermes, que te broma y que te vayas para el cielo. Pero te aseguro que en el cielo no habrá enfermedad. ¿Aló? Yo le hablaba a la esposa de no sé, que falleció, que partió con el Señor. Y yo le comentaba la experiencia de mi mamá hace 10 años. Cuando a ella le habían colocado el marcapaso provisional con electrodo. Ahora, gracias a Dios, la tecnología después de 10 años ha avanzado un poquito, ¿verdad? Y el electrodo ya es flexible, pero antes era rígido. Entonces ella en medio se movía y se partía, ¡plan! Y dejaba de funcionar. Mire, hay que cambiar otra vez el electrodo. Ahora es más flexible, oye, aguanta ya la pela ya. Gracias a Dios. Esta vez fueron como 2 veces nada más, pero ella con un movimiento que se le desprendió, se le salió porque estaba reciente. Y de hecho, parece algo medio rudo, pero técnicamente hay que hacerlo a nivel de medicina. Y entonces agarraron la parte del electrodo y se lo cosieron aquí para que no se saliera y se quedara sujeto de la piel. Así de buena la cosa. El asunto está que yo le comentaba la experiencia y le decía, llegó un momento donde la doctora me dijo, mira,
Yo he podido estabilizar a todos los pacientes que están aquí. A la única que no puede estabilizar, a tu mamá. A mi mamá ya le habían amarrado los brazos de la camilla, de la cama, para que no se moviera. Porque Carla, digo, claro, al faltarle oxígeno en el cerebro, porque el corazón no bombeaba 20, 21 latidos por minuto, cuando normal son 60 en el peor de los casos. Pero normalmente está entre 65, 68, 70. Eso es lo normal, que usted y yo andamos normalito. Generalmente es así. Ella la tenía 20, 21, entonces no le llega casi oxígeno al cerebro, se descompensa, no coordina, no piensa bien por la falta de oxígeno. Eso es normal en el cuerpo humano. Entonces Carla a veces estaba así, me dice, mira, vámonos, como pensando que está en su casa, no, ¿qué hago yo aquí? Y ¡pum!, otra vez el electrodo. Le amarraron los brazos para que no se moviera. Y la doctora, cuando yo llego, que voy a relevar, me tocaba mirar guardia, cuando yo la veía, mire, ¿por qué está amarrada? Me dice, no, la doctora me dice, pero es que se mueve mucho, tuvimos que amarrarla, el electrodo, la cosa, la broma. Me dice, no, y si vuelve a reventarte el electrodo, vamos a tener que amarrarle la cabeza. Tipo momia así, de la cama para que no pueda mover la cabeza y quede así. Como una estatua. En serio, usted se ríe, pero yo lo viví y tragué trago amargo ahí. ¿Sabe qué le dije yo a la doctora? Mire, doctora, vamos a hacer una cosita. Sí, déjela tranquila. Porque yo no voy a ver a mi mamá así padeciendo, sufriendo esa broma. Déjela tranquila, déjela tranquila. No, pero no, déjela tranquila. Déjela tranquila. Que Dios se encargue. Si Dios se la quiere llevar, que se le lleve una vez. Pero yo no quiero ver a mi mamá sufriendo ahí. La vida de mi madre está en las manos del Señor. Eso fue hace 10 años. De hecho, yo creo que esa noche se murió, esa madrugada, porque se paró como a las... no sé si eran las 3, las 5 de la mañana, no recuerdo. ¿Qué pasó, mamá? Estaba soñando una broma extraña, ¿qué pasó? No, que estaba como en un jardín bonito, lleno de flores. Yo dije, cuando empezó a hablar me decía, ay, esta se murió. Bonito, Levi, en un lugar que no sé qué broma, qué tal, qué sé yo. Y si yo iba caminando, que no sé qué broma, y una emoción, una broma. Y él me cuenta eso. Y él me dice, yo me acerqué y yo vi a alguien así, que estaba sentado con unas personas así alrededor. Y yo digo, oye, ¿y ese quién será? ¿Y qué están haciendo ahí? Cuando de repente esa persona que estaba sentada con los otros alrededor hacia el frente, volteó y le hizo ¿qué? Y volvió a voltear para acá. Y ahí me desperté. Y yo dije, créame, hermano. Yo dije, padre, esta se fue para allá arriba. Y el Señor le dijo, no, hija, todavía no. Aguántate. Todavía no, hay propósito todavía. Porque cuando usted y yo, oye, no te pierdas esto, cuando usted y yo vivimos bajo el propósito divino, somos eternos. Cuando usted y yo nos desviamos del propósito divino, hermano, con una picada de zancudo nos vamos, yo. Una rebalada en el baño, pegamos la cabeza del piso, la poseta, lo que sea, un accidente, cualquier cosa, de cualquier manera y de cualquier forma. Por eso es bueno vivir bajo el propósito divino. ¿Aló? Para ser eterno en el Señor. ¿Por qué? Porque mientras que estamos cumpliendo su propósito, el Señor me dice, no, este no se muere, todavía no necesito. No, este lo vamos a guardar porque este todavía está dándole, está echándole pichón. Pero cuando usted y yo hacemos lo que mejor nos parece y no cumplimos el propósito divino, entonces ahí, papá. Mira, y lo que me asombra de Jesús, de los dos ciegos, es que Jesús no le dio un sermón. Mira, tiene que arrepentirte, ese desgraciado, sinvergüenza. No, claro, usted y yo lo primero que hacemos es la oración de fe. Pero Jesús simplemente con gusto dice, conforme a lo que han creído, será hecho. Jesús no le dijo, déjense de vestirse así, no se vistan asados, no se pongan esto, no se pongan lo otro, dejen de ir allá, de ir para acá. No, simplemente le dijo, ustedes han creído. Te pregunto, ¿en realidad crees que Dios puede ayudarte? Levante la mano porque la mano no lo veo. ¿Cuánto crees que Dios lo puede ayudar? ¿De verdad quieres su ayuda? Te lo repito de nuevo. Ya va como la cuarta o la quinta vez. Dios obra conforme
le sea creído. Según lo que usted y yo creamos, así obra el Señor. Mira, te voy a decir esto. Saben que mi madre está hospitalizada, ya lleva 2 meses hospitalizada. Hoy está cumpliendo 2 meses, le vamos a picar una torta. Hoy, por cierto, me toca ir guardia para allá otra vez. El asunto está que estamos peleando una batalla. Y que de repente, como usted tiene bastante plata, usted de repente no es nada para eso. No, pastor, yo hubiese gastado ya los $5,000 que hace falta, marcapaso y listo, y ya se acabó. Clean, papi, pum, pam. Sin embargo, aun cuando yo decidí vender el carro para cancelar eso y montar el marcapaso, mi hermano también había pensado lo mismo. Y ya estamos empezando a cuadrar. Dios propició algunas cosas. Esperamos, frenamos, aguantamos. Y después que tú estás pasado, hablaba con mi mamá, ahora hace 3 días que estuve allá, en la guardia. Mi mamá me decía, papi, definitivamente yo creo que yo estoy aquí no por la enfermedad, sino por un propósito divino. Y yo le dije, mira, aunque usted no lo crea, Dios nos permitió ver un primo que tenía como 25, 27 años que no lo veía. Dios me usó para restaurar, para bendecir, para ayudar. Y Dios hará cosas extraordinarias con ellos. Porque Dios me dijo, hey, es tu responsabilidad ahora. 25 años, mano, por lo menos, que no le veía la cara. 25 años. Pero hay un propósito. Cuando yo veo toda esta evidencia, yo decía, bueno, esto como que la enfermedad es una excusa. Esta situación es una excusa. Mira, te voy a dar esta ilustración. A veces nosotros oramos y pedimos al Señor respuesta, y pedimos al Señor ayuda, y pedimos al Señor que haga algo, y a veces no pasa nada, y a veces nos frustramos. Pero mira, una vez un hermano llamado Juan, ¿no hay aquí un Juan, ¿ves? Ok, un Juan, cansado de tantas aflicciones, luchas, de muchas oraciones sin ser contestadas, de tanto tiempo ofrendando y diezmando, siendo fiel y no recibir los milagros y no recibir nada a cambio, lleno de contradicciones, que lo único que hacía era desfallecer su corazón más y más. Comenzó a cuestionarlo todo, y entre esas cosas su corazón cuestionó al mismo al Señor y dice, ¿de verdad tú hiciste de verdad? ¿De verdad? Él se hacía la pregunta, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que verdaderamente Él pone sus ojos en mí? ¿Será que es real lo que dice la Biblia, que Él está pendiente de nosotros? ¿Que Él estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo? Y de verdad esa palabra no era solamente por cuestionar, sino que salían de lo más profundo de su corazón por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba viviendo. Y un día, cansado de tanta desilusión y sin querer aceptar el trato de Dios, dispuso su corazón a hacer un último intento. Alzó sus ojos al cielo, levantó sus manos y exclamó en su momento y dijo, Señor, esta será mi última oración. Tanto tiempo te he buscado, tanto tiempo que he ofrendado, tanto tiempo que he trabajado y no he visto recibido ni siquiera un toque tuyo, Señor. Señor, si tú no me tocas, si no recibo un toque tuyo, Señor, no seguiré. El tipo medio tostado, medio atravesadito. Y esta oración un tanto desafiante y tal vez un poco arrogante también. Seguro que Dios la escuchó. Al escuchar al Señor esta oración, el Señor le dice, hijo, tanto tiempo te he hablado y tú no me has querido oír, te he guiado, solamente esperando recibir un toque. Pero al Señor no se le escapa nada. Y el Señor dijo, bueno, yo te haré sentir mi toque. Ese domingo siguiente fue a la iglesia, así como usted vino hoy. Y siguió con su misma condición, su misma postura, su última oración. Señor, si no recibo un toque tuyo,
no seguiré. Yo quiero que te manifiestes en mi vida. Empezó la alabanza y la adoración, así como usted alabó y adoró a Dios hoy. No sintió nada. Vino el pastor a predicar y empezó una tremenda palabra como la de hoy. No siento nada. Juan totalmente desesperado, angustiado. Comienza la administración y Dios empieza a usar al pastor a darle palabra a este, palabra al otro, y dale aquí, dale allá, y ora por uno y ora por otro, y a él, nada. El hombre frustrado: Señor, tú como que no me escuchas, tú no me hablas, tú no puedo recibir un toque tuyo. Ministraron la ofrenda, toda broma, tal, qué sé yo. Casi estaba listo, terminó el servicio. Y él, diga conmigo, nada. Y el tipo: Dios mío, Señor, sacó la broma. Yo no vuelvo más a la iglesia, porque tú no me tocas. Yo quiero sentirte, Señor. Y estaba ahí frustrado, cabeza abajo, sin levantarse ni siquiera de la silla, todo el mundo saludándose, despidiéndose aquí, abrazando, y él ahí frustrado. Y él peleando ahí con Dios. Cuando ya la reunión, todo el mundo empieza a irse, el Señor le habla al pastor y le dice: ve donde Juan, sácate el zapato y pégale con el tacón lo más fuerte que pueda. Y el pastor: ¿qué? Ya va, Señor, ¿qué me estás diciendo tú? Yo estoy entendiendo bien. ¿Que haga qué? Y el Señor le vuelve a repetir lo mismo. Anda donde Juan. Anda donde el hermano Juan. Sácate el zapato y le vas a dar un zapatazo, pero con el tacón, lo más duro que pueda. Claro. Y el pastor, yo me imagino que dice, como a veces digo yo: Señor, tú me metes en estos papotes, Padre, uno hace esa broma con el hermano Juan, la guara, imagínate. Y el hombre ahí medio queriendo obedecer a Dios, se acercó allá donde Juan, y cuando se está acercando, vuelve a escuchar la voz y dice: quítate el zapato y dale un taconazo a Juan. Y le dice: Padre amado, me metí esta broma, y se quitó el zapato, se puso la broma, el tacón hacia afuera, y fue, le atestó aquel zapatazo con el tacón. ¡Pah! Tanto fue el impacto que le dio, porque el hombre estaba así por la espalda, que el hombre se tiró en el piso, ¡pah!, del trancazo. El pastor, asustado, miró expectante la respuesta de Juan. Dice: bueno, este Juan va a venir a agredirme, ese se va a levantar, a caerme a trancazo, me va a insultar, me va a gritar. Mira, en el mejor de los casos se va a ir de la iglesia, y tú el espectáculo de la gente alrededor. Dios mío, porque tú me metes en estas cosas. Pero la reacción de Juan, lo que hizo cuando se levantó y vio que era el pastor, se levantó con viento y fue hacia el pastor. El pastor esperando: bueno, espera el trancazo, ahora yo. Fue y lo abrazó y le dijo: gracias, pastor, porque por primera vez siento el toque de Dios. ¿A alguien le gustaría recibir un zapatazo de su pastor? ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces esperamos lo sobrenatural de Dios, que se abre el cielo, que salga un rayo de luz y una voz ultratumba que diga: hijo, hija. Y Dios no actúa así. Dios actúa de manera simple, sencilla, práctica, natural, para sorprendernos, para bendecirnos. El hermano Juan se quedó con su moretón, pero feliz porque dijo: hey, recibí el toque de Dios. Pregúntale a la persona que tiene cerca, dile, necesito un zapatazo del pastor. O de la pastora, ¿no?
Necesita un toque de Dios. Mira, para creerle a Dios es necesaria la acción. No es suficiente creer a Dios solamente. Creerle a Dios debe llevarnos a la acción. Y quiero decirte, ¿qué quiero decirte con la acción? Si en verdad creemos a Dios, pero solo estamos esperando que Dios haga algo sobrenatural para que nos conteste, y solo estamos ahí parados sin hacer nada, o sea, sin haber acción, sin tener acción, eso no es suficiente. La Biblia nos muestra que debemos accionarnos, porque el creer es eso. Vuelvo y repito, mayoría de la gente cree en Dios, pero poco le creen a Dios. Y si Dios nos dice que hagamos algo, usted y yo tenemos que accionarnos para ver la gloria de Dios. Y el cuarto ejemplo, te voy a decir uno más. Moisés. Es otro gran ejemplo. Y otro con gran renombre, pero eso me gustó, los dos ciegos esos que no sabemos ni cómo se llaman. Éxodo capítulo 14, por favor, versículo del 13 al 15. Éxodo 14, 13 al 15 dice: pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos, observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlo. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, que avancen. No se queden quietos, sigan para adelante. Mira, el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios. Se encontraba, como dicen por ahí, entre la espada y la pared. Detrás de ellos venía el faraón con su ejército para matarlo, y frente a ellos había un mar. Así que estaban en una situación un poquito apretada, un poquito difícil, desafiante, desesperante. Pero los cuales comenzaron a reclamarle a Moisés diciendo: bueno, ahora no me metí en esta broma, ahora sí es verdad que estamos fritos. Quiero que noten lo siguiente. Moisés le dijo: quédense quietos, que Dios presentará batalla por ustedes. Verán cómo Dios va a pelear por ustedes. Pero noten lo que Dios le dijo a Moisés. Chamo, ¿qué hace preguntándome a mí? Pónganse en acción, marchen. No te quedes ahí esperando. De hecho, el versículo 16 del capítulo 14, Dios le dijo algo a Moisés que hiciera específicamente. 16 del 14 de Éxodo dice: toma tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar, pisando tierra seca. Moisés tenía que hacer algo para que el milagro ocurriera. Pero yo me imagino que Moisés dirá: no, ya va eso, pero ¿qué voy a hacer qué? ¿Que voy a usar qué para qué? ¿Que cuándo? ¿Que cómo? ¿Que se va a dividir qué? No, Señor, no. Y entonces Dios a veces nos manda a hacer algo, y por usted y yo no hacer lo que tenemos que hacer, entonces no vemos el milagro. Porque no nos accionamos, porque no le creemos a Dios. Dios le dijo a Moisés que dejara solamente de orar y que se moviera. Dile a la persona que tiene cerca, dile, claro que tenemos que orar. No, dígase otra vez, dile, claro que tenemos que orar. Pero también tenemos que accionarnos. Mira, yo le doy gracias a Dios por la pastora. La mujer que Dios me dio hace 31 años atrás. Donde hemos orado en varias ocasiones. Y en otras ocasiones ella me dice: anda, busca, pregunta, averigua, dale. Y después vengo con la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque a veces oramos, pero nos quedamos ahí, solo en la parte espiritual, pero no nos accionamos para ver la gloria de Dios. Así que claro que la oración tiene que ser vital en nuestras vidas, pero también hay lugar para la acción, también hay lugar para preguntar. Sí, en unas ocasiones Dios no dice: ya no hagas nada, quédate tranquilo, deja que yo actúe, sí. Pero en muchas otras dice: ora, clama, pero actúa también, chamo. ¿Aló? En ocasiones sabemos qué hacer, pero oramos para pedir más dirección, como una excusa para justificar que no queremos actuar. El Señor nos ha dicho, el Señor nos ha hablado y nos dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga?
Y el Señor, ya yo te dije, Señor, dime, diríjame, porque ya yo te dirigí. Señor, háblame, porque ya yo te hablé, cabezón. Actúa, reacciona, haz algo. Por ejemplo, ¿cuánto le gustaría un vehículo nuevo, 0 kilómetros? ¿Ya fue a preguntar al concesionario? ¿Ya averiguó? ¿Ya vio el color que le gusta? ¿O solamente está orando? ¿Ya está buscando el crédito? ¿Ya está dando las partes? ¿Ya está dando los pasos firmes? ¿Ya está haciendo algo? ¿Sí? Ah, y entonces, ¿quieres una casa propia? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Puro orar? ¿O estás actuando? ¿O estás buscando? ¿O te estás bien administrando? ¿Estás reuniendo? ¿Estás haciendo tu parte? ¿Qué estás haciendo? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¡acciónate! Si sabemos lo que tenemos que hacer, es tiempo de movernos. Ah, si no sabemos todavía, sigamos orando. Si todavía no estamos claros qué es lo que vamos a hacer, o Dios no nos ha dicho nada, sigamos orando hasta que Dios nos diga. Pero cuando Dios nos diga, no dé luz verde, dele. ¿Aló? Es tiempo de movernos, de accionarnos y de ponernos en marcha. ¿Cuántos se quieren poner en marcha? Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, levántate. No, le dijeron y no se levantaron, uno que todavía no se han levantado. Escúchame. ¿Cómo podemos ver, creer a Dios y creer en Dios? Son dos cosas distintas. Una cosa es creer en y otra cosa es creerle a. Quizás creamos en Dios, pero no es suficiente. Necesitamos creerle a Dios. Como decía en el primer mensaje que leímos allí, los demonios también creen y tiemblan delante de la presencia del Señor. Ellos creen en Dios. Y ellos sí creen porque ellos sí lo han visto real. Usted y yo no. Pero ellos no obedecen a menos que Dios mande una orden. Ellos no obran a menos que Dios mande una orden. Ellos no sirven a menos que Dios mande una orden. No por disposición. No por amor. Así que la mayoría de estos ni siquiera creen que Dios puede hablar con ellos o salvarlo. Y ni siquiera pueden creer lo que dice la Biblia. Y hay una cantidad de argumentos satánicos y diabólicos para tratar de malponer la Biblia, que no sirve, que está obsoleta, que es basura, que es puro cuento de camino. Y cuando van a la biblioteca le dice, por favor, ¿dónde puedo encontrar la Biblia? Ah, ya, en la sección de cuentos animados, ciencia ficción, allá, está la Biblia. Y cosas así para tratar de malponer o despreciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si usted y yo no solamente creemos en Dios, sino empezamos a creerle a Él, nuestra vida cambia. Amén. Nuestra vida está mejor, será mejor y estará en bendición. Quizás hoy tengamos algún problema, luchas, batallas, enfermos, pasando por dificultades, o tal vez solamente necesitamos ese toque de Dios. De repente necesita recibir el zapatazo. Necesita de repente disfrutar de su presencia. Como le dije, la verdad verdadera es que no hay mayor evidencia, aparte de la histórica, geológica, científica, biológica, de la existencia de Dios. No hay mayor evidencia de la evidencia personal. Cuando el Señor se manifiesta en nuestra vida, decimos, wow, aquí a nadie me puede venir con cuentos chingos porque, no, yo tenía experiencia con el Señor. Yo lo he conocido. Como decimos, como dice Job, aun cuando no físicamente, lo he visto cara a cara. Ahora mis ojos te ven. Así que no solamente creer en Dios, sino creerle a Él. Pues quiero decirte que hoy es la oportunidad de creerle. Y te lo digo como por sexta o séptima vez ya. Recuerda que Dios hará conforme a lo que creemos que Él puede hacer. Una perla de sabiduría que te voy a dar de regalo. La oración es vital del cristiano, pero para todo hay tiempo. Hay tiempo que debemos ponernos en marcha, tiempo de ponernos en acción,
Y hay tiempos donde Dios no dice, hey, ya no haga más nada, deja que yo actúe. Yo voy a hacer algo. Esto es necesario y fundamental para ver la gloria de Dios. Isaías 43:10 dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel. Pero Dios te está diciendo hoy, como te llames, Carlos, Miguel, Edgar, Orlando, Delkin, Alinson, o como te llames. Tú eres mi testigo, oh Levin, oh Judy, oh Yuleimar. Dice el Señor, tú eres mi siervo o mi sierva. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo, nunca lo habrá. Así que pongámonos en marcha. Creamos que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Creamos que Dios es el Dios todopoderoso. ¿Se acuerda lo que dice el texto base de esta serie? Marcos 9:23. La versión Reina Valera, que es una de las más que me gustó. Dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero como lo dijo desde el primer mensaje que dio, yo busqué el texto original y lo traduje al español. Y él diría más o menos algo así. Jesús ahora le responde, en efecto, cualquiera de ustedes son capaces de hacer todas las cosas con el poder de creer. Así que si usted cree, Dios puede hacer algo extraordinario contigo. ¿Tú le crees a Dios? Levanta las manos al cielo. Escúchame esto. El Señor me dijo el día de ayer, esta mañana que estamos orando, clamando para este servicio, para esta reunión, que gente aquí que está ahí, que hoy en la iglesia, gente que me ve por las redes sociales, que Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias en su vida. Pero ustedes tienen que dar pasos, accionarse. Ustedes tienen que creerle a Dios. Así como estos dos ciegos que no sabemos cómo se llaman. De repente era Emeterio o Emenegirdo. No sé cómo se llaman, no, la Biblia no registra su nombre. Pero estos dos tipos, estos dos ciegos, creyeron que Jesús podía hacer algo. Y Jesús le pregunta, ¿usted cree que en realidad yo puedo sanarle, darle la vista? Claro, Señor, yo creo. Entonces Jesús le dice, conforme a lo que creen, así será hecho. Dios me dijo, profetízale hoy a tu gente, profetízale hoy al pueblo y dile que conforme a lo que ellos creen, así será hecho. Pero tienen que dar paso de fe, arriésgate. Pero eso sí, busca el rostro de Dios primero. Métete en ayuno, métete en oración. Antes de dar ese paso de fe loco, métete en oración y ayuno, pídele a Dios, pide un consejo. Pide, clama al Señor, dile, Señor, guíame, Espíritu Santo. Porque ustedes pueden acercarse a mí, yo le pongo un consejo, de repente le parece que es medio loco. Pero el único que nunca se equivoca es el Señor. Aló. Clama al Señor y dile, Señor, dirígeme qué debo hacer. Y créame, hermano, créame, hermana, que Dios le va a hablar. Créame que Dios te va a hablar, tú que me ves por las redes sociales. Dios te va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y a veces nos sentimos frustrados y no vemos la respuesta de Dios porque oramos, clamamos, Señor, Señor, pero no hacemos nada. Si Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, hazlo. Lánzate. Créele al Señor. Y el Señor me dijo, dile. Así como yo le dije a aquellos dos ciegos que no sabemos cómo se llaman, los tipos. A Anastasio y a Nardo. ¿En realidad creen que yo puedo hacerle algo? ¿Puede sanarles? Sí, Señor, creemos. Bueno, conforme a lo que creen, así será hecho. Hoy Dios te dice, conforme a lo que me crees, conforme a lo que crees que yo puedo hacer,
yo lo haré. Levanta tus manos al cielo por un momento. Señor, yo creo en mi milagro. Yo creo, Señor, en ese marcapaso para mi madre. Yo creo, Señor Jesús, creo que tú puedes hacer milagros en la restauración, la recuperación, la sanidad de mi suegro. Y creo, Señor, que este es el tiempo de mayor milagro, de mayor unción. Gracias por usarnos para salvación de la gente, para la vida eterna. Gracias por usarnos por milagro de restauración y de bendición. Gracias, Señor, por usarnos con palabras proféticas para guiar, para confrontar, pero para ayudar, para socorrer y para bendecir a otros. Pero, Señor, creemos que tú todavía puedes seguir usando. Aquí estamos, Señor, dispuesto y disponible para tu servicio, para honrarte a ti, para creer en ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos, adora a Dios en esta mañana y glorifícale a Él.